Pasamos a las glándulas adrenales. Son dos glandulitas que están muy cerca del riñón y de la irrigación, si se fijan, de la aorta, de la cava, ¿ya? Y producen un montón de hormonas. Aquí están más o menos la idea de lo que producen. Producen cortisol, aldosterona y hormonas sexuales en la corteza y en la médula adrenal catecolamina, ¿ya? Por eso se llaman glándulas adrenales. Eh, y lo mismo, los trastornos se manifiestan por crecimiento o hiperproducción de hormonas o por atrofia, ¿ya? Y también hay, que es bastante común, nódulos o neoplasias que pueden ser funcionales, como todo nódulo, puede ser funcional y producir hormonas, o afuncionales, que está en nódulo pero no produce hormonas. Y la mayor parte de las, o sea, acá está una lista más o menos de las enfermedades, y vamos a hablar de las dos principales, que son el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison, pero también está el exceso de producción de aldosterona, por ejemplo, el exceso de producción de catecolamina, que son el síndrome de Cone y el feocromocitoma, que no las vamos a tratar, son más extraños, menos comunes, pero también están. Nos vamos con el síndrome de Cushing, que también se puede llamar hipercortisolismo, porque es una alta producción de cortisol, o hiperadrenocorticismo, que no está tan correcto, pero igual se habla así. ¿Ya? Es muy frecuente en perros, es rarísimo en gatos, muy, muy raro. Así que este es el ejemplo de las cebras, ¿ya? Eh, en un gato con adrenomegalia, no pensemos primero en Cushing, excepto que tenga la sintomatología súper evidente de piel delgada, abdomen penduloso, etc. Lo más probable es que esas adrenales estén grandes por otra cosa, por otra enfermedad concomitante y no por síndrome de Cushing, ¿ya? Bueno, el exceso de cortisol se produce en las glándulas adrenales y puede ser por un exceso de estimulación desde la hipófisis. En ese caso, las glándulas adrenales en general crecen las dos, ¿ya? O por un tumor de la glándula adrenal que está principalmente en la corteza adrenal, que es donde se produce el cortisol, y es un tumor funcional, ¿ya? También está el síndrome de Cushing iatrogénico, que se llama, o sea, producido por nosotros o por el medicamento, que es el uso de corticoides, que antes se producía mucho en los pacientes atópicos por este uso indiscriminado muchas veces de corticoides, de depósito incluso, y ahora lo vemos harto en pacientes, por ejemplo, con, como decía alguna colega, con trastorno inmunomediado o, por ejemplo, con algún trastorno neurológico que necesite corticoides permanente o por mucho tiempo, ¿ya? También es más común en perros seniors geriátricos, eh, y sí, el diagnóstico para variar es bastante complejo, eh, y esto tiene que ver porque las pruebas para determinar si hay una anormalidad en el cortisol tienen cierta sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa eso? Que depende de la prueba, hay posibilidad o porcentaje de falsos negativos y falsos positivos. Por lo tanto, de nuevo, el diagnóstico no es solamente por una prueba en especial, sino que es un conjunto de cosas que nos lleva primero a una sospecha clínica. O sea, yo creo que este paciente tiene las características de un síndrome de Cushing y después hago las pruebas para comprobarlo, pero siempre tengo que tener la sospecha clínica primero. Sintomatología típica: polivira polidipsia, ya lo vimos, polifagia, anormalidades en piel y pelaje parecido al hipotiroidismo, pero en este caso la piel está delgada. Hay pérdida de masa muscular, por lo tanto, hay una delgadez, por ejemplo, que se ve en la cabeza, en las vértebras, en la zona de la cadera, ¿ya? Pero son panzones, porque tienen la guatita o el abdomen grande, penduloso. A veces no está tan penduloso, pero está distendido, duro, ¿ya? La piel está como transparente, sobre todo se ve en la parte del abdomen, se notan las venas, si tú la mueves, la tiras, está inelástica, ¿ya? También obesidad, pero esa es obesidad, sobre todo cuando el caso es más avanzado, como les digo, abdomen grande, pero pérdida de masa muscular, ¿ya? O sea, son como de patas flacas y abdomen grande. El jadeo es un síntoma súper común y a veces es uno de los pocos síntomas que hay. Y el jadeo se da por esta distensión abdominal, por la falta de fuerza en los músculos respiratorios, un abdomen grande que está por el hígado grande, la vejiga con harta orina siempre, y hace que haya una menor capacidad de distensión del tórax y haya un jadeo permanente. Y debilidad también por la debilidad muscular que hay, ¿ya? Así que también es
Es súper común que haya debilidad o letargo en los perritos con síndrome de Cushing. Y este es el típico perrito de síndrome de Cushing, el tradicional, que tiene el abdomen penduloso, la piel delgada, las venas prominentes, alopecia bilateral, tiene estas patitas delgadas, ya, a veces tienen hematomas, les cuesta cicatrizar, ya tienen, bueno, esta carita no en todos, pero este es el paciente típico. ¿Cuál es el punto? Y como con todas las enfermedades pasa afortunadamente lo mismo, afortunadamente para los perritos. Se está diagnosticando mucho antes, ya no llegan tanto perrito así, afortunadamente, por lo menos lo vemos menos que antes. Llega un perro que tiene ciertas cosas nomás alteradas, tiene el abdomen no tan así, tiene la piel un poco delgada, algunas alopecias, se fijan, no, afortunadamente no estamos llegando acá. Y digo afortunado para el paciente, pero es más desafortunado para nosotros porque cuesta más el diagnóstico cuando no está el perrito así. Ya esto casi de mirarlo y decir que tiene síndrome de Cushing, pero lamentablemente no es así siempre, entonces cuesta harto el diagnóstico a veces. En los exámenes, lo más común es el aumento de la fosfatasa alcalina. Se da en el 90% de los pacientes con síndrome de Cushing. Ahora, ojo, no todos los aumentos de fosfatasa alcalina son por síndrome de Cushing, ¿ya? Así que hay que distinguir ahí. Aumenta la LT, hay aumento de lípidos, puede haber hiperglicemia leve, incluso el síndrome de Cushing con el tiempo, si no se trata, puede llevar a diabetes, hay una resistencia a la insulina importante, hay una baja densidad urinaria cuando hay poliuria polidipsia, la T4 total baja, como les decía, hipertensión arterial, súper común, hay que medir la presión en todo paciente con sospecha o con diagnóstico de síndrome de Cushing. Hay a veces mineralizaciones en la radiografía de tórax y mineralizaciones también que se pueden ver en algunos órganos en la eco. Incluso a veces hay presencia de cristales de oxalato, por ejemplo, oxalato de calcio. Ya hay un trastorno ahí importante. En la ecografía, lo principal y lo que más llama la atención, la adrenomegalia o una masa en la glándula adrenal. Siempre, como les decía, soliciten la medición de glándulas adrenales. Ya debería estar, así como miden todos los otros órganos, deberían estar medidas las glándulas adrenales, porque la medida de las glándulas adrenales es súper importante en perros, también en gatos, pero sobre todo en perros. ¿Ya? Hay alteraciones en el hígado, alteraciones en la vesícula, y obviamente cuando hay, sobre todo cuando hay masas adrenales y se quiere operar, se hace un TAC, ¿ya? Y cuando hay sospecha de tumor hipofisiario, ¿ya? O macroadenoma hipofisiario, que es el que da sintomatología neurológica, se puede hacer resonancia, ¿ya? Pero esas son imágenes más avanzadas que no siempre se pueden hacer, sobre todo por la condición del paciente, porque son bajo anestesia general o porque no hay recursos económicos para hacerlas, así que no siempre se hacen. Y los exámenes diagnósticos, que es lo que más complica a veces. Hay 3 exámenes que se usan más. Yo en general uso la supresión con dexametasona en dosis bajas, que es la que tiene mejor sensibilidad y especificidad, ¿ya? En el fondo, en resumen, la sensibilidad es la que detecta cuántos verdaderos enfermos hay y la especificidad es que detecta los verdaderos sanos, en el fondo los positivos y los negativos. Son 3 mediciones, el cortisol basal, después se inyecta dexametasona y se mide a las 4 y a las 8 horas post dexametasona el cortisol. Ojo que se podría eventualmente hacer el basal y el de las 8 horas o incluso hacer el de las 8 horas solamente, ¿ya? Si es que hay de verdad problemas económicos. ¿Y por qué? Porque el de las 8 horas es el diagnóstico, ¿ya? Los otros nos dan información, pero no son el diagnóstico 100%. Ahora, a mí no me gusta hacer eso, me gusta medir las 3 porque creo que nos entrega mucha más información y la diferencia tampoco es tan grande entre medir un cortisol y los 3. La mayoría de los laboratorios tienen un pack que es con descuento en el fondo, no son 3 mediciones separadas, sino que es un pack por los 3. Así que creo que es importante medir las 3, ¿ya? Y ojo, igual que la T4, no realizar la supresión con Dex en un paciente que está hospitalizado. Puede salir alterado y darnos un falso positivo, ¿ya? Hay que esperar que se normalice. Entonces,
Porque recuerden, el cortisol aumenta con el estrés y una enfermedad grave, una hospitalización, es un paciente en estado de estrés constante. Por lo tanto, tenemos riesgo de que nos salga alterado. Ahora, ¿he diagnosticado pacientes que han tenido supresión con dexametasona en hospital? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la sintomatología previa, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado con realizar esta supresión en estas condiciones. Lo ideal es que no se haga, ¿ya? Y bueno, y lo normal en un paciente es que a las 4 y 8 horas el cortisol esté bajo, suprimido, ¿ya? Por eso se llama supresión. Un paciente anormal o con síndrome de Cushing, sobre todo en el de las 8 horas, tiene un cortisol sobre el rango esperado, ¿ya? La estimulación con ACTH no la hago tanto para esto, porque es más cara. Hay que tener el Synacten, que es el medicamento que se inyecta para estimular. En los pacientes con tumores adrenales baja un montón la sensibilidad y la especificidad. Y son dos mediciones de cortisol. Se toma el cortisol basal, se inyecta el ACTH o el Synacten, y se toma, dependiendo el medicamento que se use, el ACTH que se use, porque hay de varios tipos, a la 1 o 2 horas post-ACTH se mide la segunda muestra y esa también es la diagnóstica. ¿Por qué no la uso para el síndrome de Cushing? Por el valor principalmente, como les decía, porque no hay, en los tumores adrenales es más complejo y porque ahora estoy usando más el cortisol creatinina en orina que en la otra prueba, ¿ya? Para perros grandes la estimulación con ACTH sale súper caro. Yo sé que hay personas de otros países, pero acá una ampolla completa vale 135.000 pesos, ¿ya? Entonces, es bastante alto el costo, más la toma de muestras y el examen, etcétera. Entonces, comparado con la supresión con dexametasona, que tiene mejor sensibilidad y especificidad, yo prefiero eso, ¿ya? Además que para conseguirse Synacten no es fácil. Yo en general mantengo congelado para mis pacientes, pero no es tan fácil como llegar y comprarlo y hacerlo. Y la relación cortisol-creatinina en orina creo que es una prueba bastante sencilla, pero necesitamos saber que sirve solo para descartar la enfermedad. ¿Qué significa esto? La relación cortisol-creatinina en orina mide el cortisol en la orina y ese cortisol en la orina refleja la producción de cortisol de ciertas horas, ¿ya? Y hay varias condiciones que tienen que tener en cuenta. Hay varias formas de tomarlo, pero la idea es que siempre se tome en la casa. ¿Por qué? Porque se quiere eliminar el estrés externo. Tiene que ser un paciente en su medio normal, habitual, sin estrés. Lo tiene que tomar el tutor por micción espontánea. Hay algunos protocolos que hacen que tomen todas las orinas de un día, ¿ya? Que eso igual es complejo, ¿ya? Pero se puede hacer así, en 24 horas. Yo en general no lo hago porque de verdad que es súper complejo hacerlo a veces. La otra opción es tomar primera orina de la mañana entre 2 a 3 días seguidos o varios días seguidos. Y bueno, se pueden hacer por separado o mezclar en una sola muestra en el fondo. Y eso se manda al laboratorio, se mantiene refrigerado por mientras. Y la idea es que esta prueba, ¿para qué sirve? Para descartar la enfermedad. ¿Qué significa eso? Si esta relación sale normal, es casi 100% descartado el síndrome de Cushing. Si sale anormal, ya, o sea, sale elevado, no es diagnóstico, porque puede también aumentar por otros factores que aumentan el cortisol, ¿ya? Entonces, en el fondo, una prueba normal me lo descarta casi 100%, y eso sirve, por ejemplo, a los pacientes, no sé, que tengan adrenomegalia solamente, y nosotros queremos saber si es que hay algo ahí. Si el cortisol está normal, eso nos quiere decir que en ese momento, porque puede que después no, en ese momento tenemos un cortisol normal y descartamos la enfermedad y ahí nos quedamos. ¿Lo reevaluamos en un tiempo más? Sí, probablemente. Pero en ese momento lo descartamos y no hacemos nada más. Ahora, si es que está alterado, hay cierta correlación cuando sale muy, muy alto en que sí, probablemente es síndrome de Cushing, pero si sale solo medianamente alterado, puede ser por otros factores. Entonces, puede ser eso. También se usa esta relación cortisol-creatinina como monitoreo del tratamiento. Yo puedo tomar un cortisol-creatinina previo al tratamiento y después, en vez de hacer otras pruebas, hago el cortisol-creatinina para hacer un seguimiento.
Y ojo, ya que estoy hablando de esto, la supresión con dexametasona se usa solo para diagnóstico, no se usa para monitoreo del tratamiento, ¿ya? Así que eso también lo he visto a veces que se hace para monitorear, no sirve, ¿ya? Se necesita hacer solo para diagnóstico. La relación cortisol-creatinina sí se puede hacer para monitoreo, ¿ya? Así que son los tres exámenes más comunes para diagnosticar síndrome de Cushing.